Todo esto está relacionado con lo que vengo a explicar con una serie de obras culturales literarias, ya sea sonora, ya sea creación de contenido en YouTube, que es importante a la hora de tener ideas. No hace falta ser un experto, no hace falta tener una técnica desarrolladísima, pero hay que tener ideas de qué hacer y qué no hacer. No sé cómo se escucharán los otros vídeos, los que grabé el 28 de abril en Cádiz. Bueno, voy a hacer un resumen aquí de qué es lo que pasó. Yo me fui a echar el día a Cádiz en tren. Solo pensaba eso, echar el día, playita y volverme relajado, guay. Pasó que cuando fui en tren todo bien, por suerte fue temprano. Terminé de desayunar y me meto a una librería café y la veo ahí muy apagadita. Yo pensé, qué bien, qué relajado aquí, el ambiente íntimo y tal. Y estoy mirando ahí los libros y como era una cafetería también, escuché a los clientes, pues han quedado también sin luz, no sé qué, en Huelva, también en Madrid tampoco hay luz. Mi amiga ahí en Barcelona me está diciendo que allí se han quedado sin electricidad, Sevilla también, gente en Cádiz, gente en Huelva, tal, toda España, Portugal y parte de Francia. Yo recuerdo que por entonces era de los pocos que tenía datos, me metí a investigar algún periódico online y todavía nadie estaba publicando nada, lo cual me pareció bastante llamativo. Ahí es verdad que ya no podía hacer llamadas, entonces rápidamente yo comprobé varias cosas. Uno, no había electricidad, los datáfonos todavía funcionaban, yo apenas tenía efectivo, lo cual ya era un problema, y el poco que tenía me lo acababa de gastar en el desayuno, nada más salir del tren. Mi vuelta era a la noche en tren. Digo, voy a ver cómo se presenta el día, vamos a tomárnoslo con calma. Primero, no hay que volverse loco, eso es contraproducente siempre, pero hay que estar despierto. Una vez que salí de esa cafetería y compré un libro, el libro de Paul Auster, ahora lo contaré. Lo primero que hice fue, antes de que la gente fuera en trompa, voy a buscar algún tipo de comercio o supermercado que todavía esté abierto y comprar comida que sea suficiente para echar el mediodía, la noche y a lo mejor al día siguiente desayuno y mediodía también. ¿Qué pasa? Ya que, ya te digo, no soy de ahí, de esa ciudad, no tengo dónde quedarme. Entonces recuerdo que iba por la calle y ya escuchaba a la gente diciendo, los supermercados ya no dejan entrar a nadie. Rápidamente, protocolo de supervivencia, paso número 1. Ir a buscar un comercio local. Estaba súper oscuro, parecía de película, era genial para mí. Yo estaba entusiasmado, a mí me gustaban estas cosas y fue como, bien, empieza el juego. Y realmente, bueno, y porque todo estaba bajo control y mi familia no estaba en peligro ni nadie estaba pasándolo realmente mal. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a, entre comillas, disfrutar de todo lo que hemos leído, visto y aprendido durante todos estos años, a aplicarlo, ¿no? Cuando he tenido que ir a buscar comida, todos los supermercados estaban cerrados. He encontrado un comercio local que sí que estaba abierto y cuando le he preguntado, oye, ¿puedo pagar con tarjeta? Porque, bueno, cosas que pasan, hoy traía poco efectivo y además me lo he gastado nada más bajarme del tren. Me han dicho, vamos a probar y he podido pagar con tarjeta, entonces eso me hace reflexionar, decir, o sea, se puede caer toda la electricidad del país, que no sé cómo estará en hospitales o en cosas así más peligrosas como aeropuertos y tal. Se puede ir todo en internet, incluso que no se puede hacer llamadas, pero se mantiene los cobros y el tema de la red bancaria y financiera. O sea, eso es la prioridad número 1, que eso sí se mantiene, ¿no? Pero los teléfonos, por ejemplo, no, los satélites. Es muy raro esto, ¿no? No sé, el orden de prioridades. El protocolo sigue, continúa con, en caso de crisis social, lo más normal es que no pase nada o tarde en pasar eventos peligrosos, vamos a decir, como catástrofes, como revueltas, como peleas o asaltos, pero lo más sano es, si puedes, aléjate de los núcleos. Yo lo que hice fue, con toda esa bolsa de comida, más los libros, es importante el libro, eso es alimento también para la mente. Me fui a uno de los castillos que hay allí en Cádiz, que funciona como sala de exposiciones y tal, porque allí sabía que estaba retirado del núcleo urbano y no hay mucha gente que caiga en cuenta de ir para allá si no eres extranjero, viajero o algo así. Tiene baño y tiene muchos bancos, tiene zonas con sombra, tiene zonas con sol y puedes vigilar la costa desde allí y el centro. Entonces era como, me parecía una posición lógica para ir. Eso es lo que hice. Allí me terminé uno de los libros que tenía, almorcé
y pensé en el siguiente paso. Yo me había dicho, vamos a esperar un par de horas, porque no se sabía muy bien a qué se debía. Si llegado al mediodía no se ha solucionado, tengo que cambiar mi estrategia y tengo que pensar en la retirada, porque lo que no podía permitirme era que cayese la noche estando en una ciudad en la que no es la tuya, además con tanto viento como es Cádiz. Yo llevaba pantalones cortos, no llevaba ni chaqueta, entonces era como la prioridad número uno no va a ser, bueno, pues me quedo hasta que lo arreglen y luego si no duermo en la estación, que lo podría haber hecho, he dormido otras veces en estaciones y en aeropuertos y tal, y no hay problema, pero si puedo evitarlo, mejor. Entonces, el tercer paso de este protocolo de supervivencia que hemos aprendido a lo largo de películas y libros fue adelántate a la masa. La gente tarde o temprano romperá su paciencia, romperá su esperanza y dirá, vale, es verdad, hay que buscar un plan B, porque nos han dicho que esperemos, pero no tiene vistas a que se solucione. Ya por entonces, el gobierno había dicho que se iba a arreglar de 6 a 10 horas. Yo dije para mis adentros, ni de coña. O sea, conociéndome estas cosas y habiendo pasado una pandemia hace poco, dije, esto no se va a solucionar en 6 horas. Por lo tanto, eran las 2 y yo dije, hay que buscar un medio de transporte que no dependa de la electricidad para salir de la ciudad. Yo tenía un billete de vuelta de tren. Además yo pensé, es que en el improbable caso de que se solucionase antes de las 9 menos 20 que tenía yo mi billete de tren, habrá tantos pasajeros acumulados que no sabes si vas a poder entrar en ese tren, ¿no? De hecho, fui en busca de la estación de autobuses que nunca había ido, a lo clásico de preguntar por dónde está y la intuición, porque claro, no hay Google Maps. Cuando ya estaba cercando la estación, pregunté a una policía dónde estaba la estación de autobús y me dijo, te recomiendo que cruces la estación de tren. Me vino bien por preguntar, pero luego vi que no iba a ser posible. Justo por entonces había decretado Adif que se prohibía el acceso a las estaciones de tren. Y de hecho había muchísimos pasajeros ya tirados por los suelos, leyendo ahí, fomentando la lectura, que es lo que nos salva, y estaban tirados por los suelos esperando a la sombra, vete a saber cuándo. Yo me acerqué a la puerta, escuché un poco las conversaciones, se dijo que no se sabía cuándo se iba a reanudar los trenes y yo pensé, de nuevo, esto lo había pensado yo hace 2 horas, ni de coña se va a solucionar en 6 horas o 10 horas. Entonces me fui corriendo en busca de esa estación de autobuses. Cuando llegué había bastante gente, pero no mucha. Creo que no mucha gente cayó en la cuenta de esto. Y luego finalmente conseguí un autobús y me enteré que eran había 2 autobuses justo que salían para Sevilla y eran los últimos autobuses que iba a haber para Sevilla por el momento. Iban a cortar el tráfico y tal, por disminuir riesgo, porque como no hay semáforos y no había tanta personal para controlar la carretera, me pareció increíble y entonces tuve la suerte máxima de tener algo de efectivo, más 3 euros que me dejó un hombre que, si algún día ve este vídeo, gracias, porque le dije de hacerle viso nada más que volviera la electricidad y tal, la telefonía, pero él dijo que no importaba. Y aún así, el camino de vuelta, la autovía ahí bastante solitaria, estuvo con algunas imágenes imponentes, ¿no? Como por ejemplo hubo un incendio que vi yo en la carretera propagando porque no había nadie que lo apagara. Luego hubo un accidente de un tráiler, pero que por suerte todo estaba bien, pero había habido un descarrilamiento ahí del tráiler. Y luego, justo en el momento de pasar al tráiler con cuidado, se redujo la velocidad y vi una escena de estas que no te percatas hasta que caes en la cuenta de que no es normal, que es que tú estés en Cádiz, miras al campo, haya molinos de viento y estén parados. ¿Qué dices tú? Bueno, pero siendo en Cádiz y un día de tanto viento, ¿cómo puede estar parado? Claro, como necesitan esa propulsión mínima eléctrica para arrancar. Entonces, ver esos gigantes blancos parados cada uno en la posición en la que se había quedado, sobrecogió un poco también, como parece que todo va bien, pero no. Ese fue mi puesta en práctica de todo lo que había aprendido. Llegué a Sevilla y ya todo con más normalidad, mucho control. Y recuerdo de ir en el autobús y ver a mucha gente ahora empezar a ir de la estación de tren a la estación de autobuses y temer que ya no iba a haber autobuses hasta dentro de unas cuantas horas. Esta puesta en práctica vengo a resumir que es gracias a los libros que he leído, a los vídeos que he visto, a las películas que he visto y he sabido sacar los 4 conocimientos más allá de la acción, el zombie, eso es lo que menos importa. Lo importante es cuando ves una película, una serie o lees un libro o un ensayo, primero es pensar, ¿qué haría yo en esa situación? ¿Qué he aprendido de esta obra, de esta peli o de este libro que yo pudiera poner en práctica si a mí me pasa algo? Sobre todo después de este segundo capítulo hacia el fin del mundo, ¿no? O sea, ya hemos pasado por la pandemia, ya hemos pasado ahora por un gran apagón, que será lo siguiente, ya mismo vienen los extraterrestres, ya mismo. Así que nada,
Vamos a continuar con el vídeo y quería simplemente aclarar y contar mi versión de la historia, que supongo que no le interesará mucho. Lo más interesante es lo siguiente, que es las recomendaciones de obras culturales que creo que nos pueden ayudar, porque podemos aprender de ellas y luego también nos pueden sosegar en un momento de ansiedad y fomentar la creatividad, que es lo importante, lo que siempre busco en Mapa Desbloqueado. Mapa desbloqueado. Extensión. Las letras. En un nuevo capítulo del fin del mundo, más allá de todos los prejuicios que ha pasado a algunas personas y que es un tema muy delicado, lo sé, también está bien ver el punto de vista, digamos, que creo que es más sano, que es llevarlo o bien hacia el humor o bien hacia la creatividad. Yo me lo tomé como un reto, como un juego prácticamente, de decir, vale, ok, vamos a aplicar lo que estamos hartos de ver en cine, en series, en libros y vídeos de YouTube, no solamente de supervivencia, sino, yo qué sé, de cualquier tipo de caos en la ciudad y cómo los protagonistas sobreviven, pues era el momento de aplicarlo. Y un poco sobre todo de sentido común, al final todo se reduce a sentido común. Gracias a eso salió bien la cosa para mí, por lo menos, pero también estuve pensando en la importancia que tienen algunos productos culturales así, ¿no? Ya sean libros, ya sean otras cosas. Y de hecho la primera cosa por la que me decidí a crear este vídeo fue prácticamente... Uy, está apretando el sol, un segundo. Mejor. La primera cosa por la que me decidí a crear este vídeo fue básicamente por ayudar a, primero, a llevarlo mejor y segundo, a que todo el mundo esté más o menos preparado gracias a la literatura o series sonoras. No me quiero entretener en películas y series porque creo que ya hay demasiado de eso, ¿sabes? Para poder uno salir adelante o estar más preparado, tener una visión, un punto de vista mucho más sosegado a la hora de aplicar ese sentido común, como digo, y creo que es importante. Entonces, como conté en el vídeo, no sé si lo habré puesto antes, ya el departamento de montaje se dedicará a ello. Lo primero fue, a mí me pilló el apagón entrando en una cafetería, librería. Creo que de entre todos los libros que estuve mirando, busqué uno que me inspirara o que me ayudara en ese momento. Fue como un recurso hacia la creatividad, ¿no? Voy a intentar agarrar a lo que sé que me puede ayudar, no solamente a distraerme ante un agobio, una ansiedad, sino también, no sé, que me inspire un poco a actuar o a solucionar el tema. Porque me venían muchos títulos que ya había leído a la cabeza, pero el que compré fue de uno de mis autores favoritos, uno de los grandes maestros que nos dejó el año pasado, por desgracia. Y creo que el título del libro, lo tengo aquí, dice mucho. Os lo voy a compartir, ¿vale? El libro es de Paul Auster y se trata El país de las últimas cosas. El país de las últimas cosas. Me llamó mucho la atención porque, a pesar de que además era uno de los últimos libros que ha escrito Paul Auster, decía así: en el país de las últimas cosas todo tiende al caos. Las calles desaparecen y ya no hay nacimientos. Anna Bloom cuenta en una carta lo que sucedió allí. Llegó para encontrar a su hermano William y descubrió una tierra en la que la búsqueda de la muerte ha reemplazado a los avatares de la vida. Para sobrevivir, Anna se convierte en una recolectora de objetos del pasado que vende a cambio de comida y refugio, pero también encontrará esperanza en este mundo desolado. Y luego dicen aquí, maravillosa incursión de Paul Auster en el terreno de lo distópico. Su aportación al género es tan inquietante como bella. Ambientada en un futuro distante pero turbadoramente reconocible, nos envuelve en una atmósfera al mismo tiempo tensa y fascinante. Un lugar en el que resuene más fuerte que en ningún otro sitio la pregunta de qué es lo que nos hace realmente humanos. Creo que este libro, cuando lo leí, dije, tengo que meterme de lleno. Estamos ahora mismo viviendo otro capítulo del fin del mundo, estamos en plena distopía, hay un blackout, ¿no?, de toda la corriente eléctrica, de las telefonías, los satélites. Todo es una incertidumbre porque no hay comunicación, entonces la sociedad
ya hemos aprendido por muchas películas, muchos libros, sale a flote, muchas veces por el instinto más animal, otras veces de forma más organizada, otras veces peligrosa. Entonces, bueno, quería meterme en otro mundo distópico que fuera reconocible para salir un poco del que ya estábamos. Entonces creo que este libro me vendría muy bien. No lo he acabado, por supuesto, solamente lo comencé, pero la verdad es que fue una gran elección, me alegro muchísimo. Paul Auster nunca defrauda, siempre lo recomiendo y la verdad es que me gustó muchísimo. El país de las últimas cosas y nosotros viviendo a esas puertas. Así que bueno, esta fue una gran elección, pero quiero ir con otras recomendaciones, no todas van a ser literarias, de hecho voy a continuar por algo que no es literario, pero creo que todo el mundo debería escucharlo. Es una cosa que descubrí, pues bueno, ya hace años, no me acuerdo si fue en 2019 o en 2018, fue pre-pandemia y la verdad es que me dio hasta miedo cuando llegó la pandemia, porque dije, wow, qué real, porque esto podía ser perfectamente la pandemia y realmente se asemeja más a lo que vivimos este 28 de abril de 2025. Es una serie novelada estaba creada por Podium Podcast, la plataforma de podcast, de radio, ¿no?, profesional, y se llama El Gran Apagón. Obviamente tiene mucho que ver, en este caso se trataba de especular que una tormenta solar llega al planeta y con su carga de electromagnetismo elimina, digamos, toda funcionalidad de aparatos eléctricos, dispositivos móviles, satélites. Nos quedamos incomunicados, tal y como pasó este 28 de abril. Y de hecho, al ser una serie, un podcast y El Gran Apagón, un producto español, se centraban en varios personajes, cómo se comunicaban y qué es lo que le pasaba en España. Así que lo recomiendo muchísimo. Yo en su día lo escuché en la plataforma de Podium Podcast, pero investigando para crear este vídeo he descubierto que esta serie, que de hecho tiene 3 temporadas buenísimas todas, está en YouTube íntegra. Entonces yo os recomendaría que después de ver este vídeo de mapa desbloqueado fuerais al canal de YouTube de Podium Podcast y buscarais El Gran Apagón y empezaréis a verlo. Son capítulos cortitos, creo recordar que eran unos 20 minutos a lo mejor por capítulo, un poco menos, y la verdad, al menos la primera temporada, creo que la tercera sí que sobrepasaba un poco los 20 minutos y la verdad es que es fabulosa. Emplean actores y actrices de muchísima calidad, de primer nivel, y los efectos sonoros te envuelven y tú prácticamente estás viendo lo que estás escuchando por esta radio, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, momentos importantes en esa serie que me hicieron cuestionarme qué pasaría en la vida real. Por ejemplo, hay un reportero que llega un momento en el que se cuela al Museo del Prado cuando ya lleva tiempo ese gran apagón y ve cómo están salvaguardando algunos cuadros, pero otros no, otros han desaparecido, no se sabe qué ha sido de ellos, porque claro, no hay sistema de alarma, no hay sistema de seguridad. Te cuenta un poco qué pasa con familias que viven en lo rural, sobre todo había un padre y una hija gallegos que vamos, te va a tocar el corazón seguro esa vivencia. Gente que se hace pasar por militares, ¿no?, pero no lo son. Luego los grupos paramilitares, ya no solamente para estafar, sino en plan por aplicar un orden con cierta violencia no legítima. Es muy complejo y la verdad es que está muy interesante. Entonces os recomiendo El Gran Apagón en Podium Podcast. Otra de las vertientes que se me ocurrió en esto también tiene su película, pero recomiendo el libro. Se aprende muchísimo leyendo la novela de Cormac McCarthy, La Carretera. Hay una película protagonizada por Viggo Mortensen, pero La Carretera es una de esas novelas muy cortitas que realmente te enseña muchísimo, te hace pensar, vale, en este caos, ¿yo qué haría? Además, Leo dice, en un mundo apocalíptico donde llueve ceniza, un hombre y un chico cruzan a pie el territorio norteamericano en dirección al sur. El hambre es mucho más que una preocupación diaria, es la medida de todas las cosas, y las bandas de caníbales asolan el país convertido en un yermo donde solo la barbarie han echado raíces. El amor de un padre por su hijo es, sin embargo, la única luz de una tierra que ha perdido hoy a sus dioses. Quizás el fuego de la civilización no se haya apagado para siempre. Entonces es una novela que te cansa simplemente de imaginar que eres el protagonista y que estás caminando y caminando y caminando y no hay luz solar apenas, todo el cielo es, como dice, una nube de ceniza, no hay agua, no hay comunicaciones, no te puedes fiar de los humanos que te encuentras y eso a su vez te va a hacer enseñarte que tampoco puedes ir siempre con las defensas altas, tienes que evaluar constantemente a las personas
porque a lo mejor hay algunos que están pasando necesidad, pero si le das una oportunidad, vais a sumar equipo y os vais a ayudar mutuamente, sois buenas personas ambos, pero hay otros que no le puedes dar ni un segundo, porque no tienen ningún tipo de moralidad y van a arrasar con lo que pillan. Entonces, bueno, es una novela de la que se aprende muchísimo, y si hay un caso así en el que la civilización se ve cuestionada, creo que podríamos aprender muchísimo también de esta novela. Muy relacionada, otra novela muy breve, esta vez ya nos metemos un poco en el mundo de lo fantasioso, pero recuerdo de haber leído y haber aprendido cosas de supervivencia, sobre todo a la hora de aislarte en una casa, y también tiene una película, es Soy Leyenda, de Richard Matheson. Soy Leyenda no, es bastante diferente el libro a la película, y la verdad es que también se aprende muchísimo, sobre todo el tema de fortificar una vivienda, reunir abastecimiento suficiente, preparar armas y a la hora de hacer incursiones rápidas por la calle que no te pongan en peligro. O sea, más allá de que hay una especie de bichos parecidos a vampiros, creo que es importante tener en cuenta todo esto. Voy a leer la sinopsis. Dice así: Robert Neville es el único superviviente de una guerra bacteriológica que ha asolado el planeta y convertido al resto de la humanidad en vampiros. Su vida se ha reducido a asesinar al máximo número posible de estos seres sanguinarios durante el día y soportar su asedio cada noche. Para ellos, el auténtico monstruo es este hombre que lucha por subsistir en un nuevo orden establecido. Todo un clásico en su género. Este es un perturbador relato sobre la soledad y el aislamiento, y una reflexión sobre los binomios como normalidad y anormalidad. Bien y mal, que se evidencian como una mera convención derivada del temor y el desconcierto ante lo diferente. Como digo, es una novela muy breve, pero que te enseña muchísimo sobre supervivencia, sobre tener la mente fría. En este caso, bueno, tiene la parte fantasiosa de que hay vampiros, pero quitando eso, sustitúyelo por personas desesperadas que no tienen recursos, no tienen medicina, no tienen comida y van a hacer lo que sea por subsistir. Y si te ven que tú estás más preparado en casa, cómo resistir a estos ataques, ¿no? La verdad es que, ya te digo, es muy diferente a la película protagonizada por Will Smith, pero el libro merece muchísimo la pena, así que es otra recomendación que os hago desde el mapa desbloqueado. Y siguiendo el camino de la fantasía, hay una trilogía que a mí me gusta particularmente, pues las novelas que tienen que ver con supervivencia, me gustan los mundos distópicos, ¿no? Como mucha gente, y hay una trilogía que va precisamente sobre sobrevivir en un mundo plagado de zombies, de un apocalipsis zombie, que creo que se sale de la gráfica, creo que es la mejor que he leído jamás. Creo que la mayoría, que muchas son norteamericanas, son una basofia como novelas, y esta es española y se posiciona como la que mejor está estructurada, narrada, ambientada y la más realista, ¿sabes? Entonces, además es una cosa, hay un componente que a mí me flipa, que es que toda la trilogía transcurre en diferentes puntos de España. Entonces, no es habitual ver eso en películas o en novelas, de qué pasaría si en España hubiera un apocalipsis, en este caso zombie, y tú tienes que cruzar de España para sobrevivir. Bien, pues han hecho incluso una serie, al menos la primera temporada, seguirá todavía, y recomiendo esa trilogía. Es de Manel Loureiro y es Apocalipsis Z. Yo tengo aquí el libro de las primeras ediciones que sacó antes de triunfar en la literatura, Manel Loureiro, porque comenzó con esta trilogía sobre zombies, Apocalipsis Z. De verdad que es muy muy completa y que te enseña muchísimo sobre cómo prepararte, cómo, por ejemplo, sobrevivir al clima. Por ejemplo, no es una cosa que solo hables de zombies, es como cómo ir a sitios abandonados, cómo evitar donde haya masa de gente, cómo evitar lugares en los que todo el mundo va a ir, obviamente, tipo supermercado. Cómo hacer pruebas para ver si algo, si una estructura aguanta, o si siquiera si hay gente que pueda suponer una amenaza o gente que te pueda ayudar. O sea, la verdad es que juega muchísimo también con cómo volver de la tecnología a lo analógico, que
sabemos que luego es el recurso que nunca va a fallarte. ¿Y cómo ser más listo que el resto? Básicamente. Ese es el protagonista de Apocalipsis Z. Entonces yo recomiendo muchísimo. Además el prota está siempre acompañado por un gato, lo cual eso ya me hizo ganar el corazón y dije, vale, voy con el prota. Además me vi muy reflejado, era abogado, tenía un gato y era como, voy contigo a muerte. Así que nada, os voy a leer la sinopsis igualmente por si hay alguien que no lo conoce. Dice así: ¿qué sucedería si un día al levantarte descubrieses que la civilización se está cayendo en pedazos? Eso es lo que le sucede al protagonista de Apocalipsis Z, un joven abogado que lleva una vida tranquila y rutinaria en una pequeña ciudad española, hasta que un oscuro incidente médico tiene lugar en un remoto país. Esto fue bastante antes de la pandemia, que conste esta novela. Paulatinamente, lo que tan solo era una pequeña noticia breve en los periódicos se transforma en una epidemia de proporciones devastadoras que, devorando país tras país, amenaza con aniquilar a toda la humanidad. España no será una excepción y el pánico comienza a cundir. Apocalipsis Z. Y muy relacionado con Apocalipsis Z, sin salirnos digamos de la fantasía del mundo de los zombies, pero centrándonos en la supervivencia. Yo he dicho que la mayoría de literatura de zombies es norteamericana y es una basofia y lo defiendo a muerte. O sea, la mayoría empieza muy bien y luego tienen un bajonazo y es todo predecible, aburrido, o sabes que hay un pacto con el lector, ¿no? Y hay cosas que dices tú, vale, son fantasía, te la compro, pero no me cambien las reglas del juego. No es, entre comillas, realista que cualquier persona al final vaya a acabar encontrándose con militares y pilotando un tanque, por así decirlo, para luchar con zombies. Es como, ¿quién hace eso? Lo normal es que tú, como mucho, puedas coger un palo y abrirte camino e intentar sobrevivir y hacerte amigo de alguien, pero dormir con un ojo abierto y, no sé, en esos casos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esa escala de grises que es la literatura norteamericana sobre zombies, hay un autor que hicieron una película protagonizada por Brad Pitt, que es Matt Brooks, que sacó Guerra Mundial Z. Esa novela no la he traído aquí porque me parece entretenida, porque es una crónica periodística de qué pasaría en caso de una epidemia mundial de zombies por todas partes del mundo. Es verdad que tiene algunas cosas interesantes, pero también es un poco más, no sé, pasiva y aburrida, por así decirlo. No es como la película, ni mucho menos. La película sí que es una película como de acción, no te digo si buena o mala, pero es de acción y tal. Y el libro es como crónicas de qué pasaba en tal sitio, qué pasaba en tal otro, tal. Bueno, está interesante si te gusta este mundillo, pero no es tan útil como este otro libro que sacó Max Brooks, que creo que es mucho más interesante, que se llama Guía de Supervivencia Zombie. Protección completa contra los muertos vivientes. Olvídate de eso. Quédate con lo de guía de supervivencia. Hay muchas guías de supervivencia, yo luego lo he visto que sacaron, como triunfó esta muchísimo, sacaron como otras ediciones. Yo me quedé con esta. Aparte porque me hacía mucha gracia lo del tema zombie, porque luego empecé a leerlo y la verdad es que tiene muchísimas cosas que digo, esto le quita la palabra zombie del título y son útiles para un gran apagón eléctrico, para un caso de guerra, es que realmente valdría para cualquier cosa. Entonces, esta guía de supervivencia, cómpratela por la risa, por los jajas, pero estúdiatela un poco. Porque, mira, además tiene muchas ilustraciones y todo. Voy a leer un poco primero la sinopsis y os leo el índice. La sinopsis dice así: no descuides tu mayor tesoro, la vida. Este libro es la clave para sobrevivir a las hordas de no muertos que pueden estar acechándote en este preciso momento sin que lo sepas. Zombie Guía de Supervivencia ofrece protección completa contra los muertos vivientes gracias a útiles consejos para salvaguardar tu vida y la de los tuyos. Este es el libro que podría salvarte la vida. Vale, entonces, vamos con la sinopsis, porque es lo que más me llamó la atención. El contenido. Hay una introducción, y bueno, se habla del mito y realidad de los zombies durante un tiempo, sobre el virus, las cualidades de los zombies, el zombie vudú, el zombie de Hollywood, bueno, ¿no? Diferentes tipos de brotes, bla, bla, bla. Esas son las 50 primeras páginas. Pero luego, a partir de las 53, ya empieza lo interesante, porque hay un apartado dedicado a armas y técnicas de combate. Te habla sobre obedecer la ley hasta cierto punto, hasta cierto momento. Entrenar, cuidar tus herramientas, los artilugios que utilizas, que tienes que tener mucho cuidado, desarrollar una arma principal. Bueno, combate cuerpo a cuerpo, ondas y flechas, armas de fuego, explosivos, fuego, armadura, digamos, o sea, protecciones. Luego, hay otro apartado que se llama Defendiendo. Y esto tiene uno como la residencia privada, defender tu casa. Y aquí hay muchos trucos útiles
para cualquier tipo de situación, ya sea no solamente en plan guerra civil, sino también a lo mejor, bueno, que se vaya la electricidad, que no den abasto la policía y los militares y la gente empieza a volverse loca y a asaltar viviendas, por ejemplo, ¿no? Luego, te habla del abastecimiento, de algo como defensa inmediata, un protocolo. Te habla de qué pasaría en los lugares públicos como oficinas, escuelas, hospitales, comisarías, supermercados, almacenes, cementerios, bancos. Luego te habla de algún tipo de fortalezas como complejos militares, prisiones, ¿no? ¿Qué pasaría ahí? Es interesante, es curioso. Luego hay otro apartado llamado Huyendo, que es si tienes que salir de la ciudad, ¿cómo lo harías? Y por qué razones, y qué es lo que no deberías hacer. O sea, te habla de todo, desde ponerte en forma, dormir, la importancia de dormir, evitar las zonas urbanas, mirar y escuchar, reunir información, planear tu viaje. Luego te habla del equipo, los vehículos, diferentes tipos de vehículos, las clases de terreno, no lo mismo la precaución que tienes que tener en un bosque que en una llanura, que en pantano, que en desierto, ¿no? En ciudades. Los medios de transportes alternativos que hay a los que todo el mundo va a pensar, ya sea por aire, ya sea por agua. Por ejemplo, te dice, conoce la vía fluvial, permanece en aguas profundas, vigila el anclaje. Luego hay otro apartado llamado Atacando, que también está, digamos, relacionado tanto con las armas como el medio en el que estés desarrollando o el transporte. Bueno, y te habla también de estrategia, ¿no? De atraer y destruir, la barricada, la torre, la jaula, el tanque, la estampida, rastreo aéreo, batalla submarina, es que tiene de todo, está súper completo esto. Luego hay un apartado que se llama Vivir en un mundo no muerto. Quítale el no muerto y pon Vivir en un mundo caótico, ¿vale? ¿Y cuál te sirve más? Entonces te habla de cómo empezar desde cero, reglas generales, sobre todo pone aquí, me gusta uno que pone estudia. Permanecer vigilante, abandonar los artículos de lujo, conocer tu posición, convertirte en un experto, construir defensa, planificar la vía de escape, lo que he dicho, hacer guardia. Yo que sé, tiene un montón de cosas que yo te digo, a mí por lo menos es que me llama mucho la atención, me parece entretenido saberla. Y luego dice tú, ostras, pasa algo de esto y es mejor tener ideas, ya no te digo conocimiento, ser un experto, tener técnica, pero tener ideas creo que es más importante a andar perdido y decir, a ver, ¿qué haría Brad Pitt en esta situación? Mejor haber leído antes. Bueno, tiene muchas cosas y luego hay, bueno, un montón de como ya historias, ¿no? Un poco más crónica novelada de ataques de zombies registrados, que eso a mí ahora ya no me interesa y tal. Así que bueno, Guía de supervivencia zombie de Max Brooks. Súper importante, yo la recomiendo muchísimo. Creo que se aprende bastante, es un libro bastante útil. Ya te digo, no me estoy metiendo a libros que son manuales de supervivencia, porque sé que ahora mismo, sobre todo en YouTube, hay como mucho nicho de expertos que te dicen ahora vivo en el campo, podría sobrevivir en la montaña un mes. No sé, veo que también, o sea, consumo mucho contenido de eso no sé, porque me hace gracia y por curiosidad. No tanto como por afán preparacionista, sino porque está bien aprender cosas, creo que de todo se aprende y me resulta divertido. Y veo que hay muchos que venden humo y no hay que hacer caso. Y hay otros pocos que se lo toman más en serio y que dicen, oye, pues mira, no te voy a decir cómo sobrevivir, pero si se te echa la noche encima en la montaña, haz estos trucos y tal que te va a venir bien. Y por último, uno de los libros que digamos que no te va a salvar con el móvil o con la radio, porque es un libro creado creo que recordar que era la segunda mitad del siglo XIX, pero que habla mucho de cómo sobrevivir en la naturaleza y cómo ser autosuficiente más bien. No hace falta que abandones la ciudad y tu casa, pero cómo ser autosuficiente y también cómo trabajar la mentalidad para vivir solo, de forma independiente, autosuficiente y no desesperarte. Esta edición me encanta. Publicada por Rata Naturae y es Walden, de Henry David Thoreau. Mucha gente cuando está harta de la sociedad es el libro de cabecera que pillan. La verdad es como, vale, una persona que se salió de la sociedad y decidió vivir en la naturaleza, aislado de todo el mundo y en armonía con la naturaleza, que eso también es importante. No voy a hablar mucho de Thoreau. Me gustó muchísimo su pensamiento sobre la desobediencia civil, por ejemplo. Os recomiendo ese libro, se llama así. Pero sobre la realidad de que si al final vivía aislado completamente en Walden o no,
hay rumores de que igual no era tan casi, igual no tenía tan lejos la casa de su madre. Vamos a dejarlo ahí. Pero a mí lo que me importa aquí son los libros. Y este libro, en concreto, Walden, me parece un librazo. Me parece muy interesante por todos los motivos que he dicho. Voy a leer un poco la sinopsis. Dice así. En 1845, Thoreau abandona la casa familiar de Concord y se instala en la cabaña que ha construido junto a la laguna de Walden. Pero no se marcha a los bosques para jugar a la vida, sino para vivirla intensamente de principio a fin. A partir de esa experiencia, escribe uno de los clásicos fundamentales del ensayo moderno. Walden es tanto un experimento literario sin precedentes como un manual para la buena vida. Un libro escrito contra toda servidumbre y a favor de la felicidad como única riqueza del ser humano. Walden es una defensa de la vida libre y salvaje, así como una crítica feroz de la sociedad y sus imposiciones, que apenas han variado desde aquella fecha. Walden es un cuestionamiento radical y directo de la institución del trabajo como adocenamiento y del mercado como único Dios, así como una lúcida defensa de la simplificación de la vida y del camino que nos lleva a perseguir su esencia y sus placeres cotidianos. Walden es una reflexión sobre la necesidad de preservar tanto la naturaleza y el planeta como el meollo de nuestra propia existencia individual e irreductible. Walden habla de lagunas salvajes y hombres sabios, alces y Shakespeare en plural. Esclavos huidos y trabajadores sonámbulos, las montañas de Nueva Inglaterra y el Bhagavad Gita, la belleza del fuego hogareño y la gran nevada, el silbido devastador del ferrocarril y el recóndito ulular del búho, la erudición de los indios de Massasoit y la banalidad de los eruditos de Harvard, la belleza absoluta de la soledad y la importancia inconmensurable de la amistad, el bienestar que exhiben las marmotas y el malestar que aqueja a la mayoría de los seres humanos. Según el propio Thoreau, Walden es un libro escrito para esa mayoría de hombres que está descontenta con su vida y con los tiempos que le ha tocado vivir, pero que podría mejorarlos. Y también para aquellos en apariencia ricos, pero que en realidad han acumulado cosas inútiles y no saben muy bien qué hacer con ellas. Pues os recomiendo muchísimo su lectura y creo que aquí me voy a quedar. Quizás voy a hablar de algunos canales de YouTube de gente que creo que merece la pena en cuanto a aprender trucos, ya no solo de supervivencia, sino bueno, de ser autosuficiente. Basque Graph creo que es un buen canal, creo que es un tipo honesto y que con humildad expone muchísimo conocimiento que tiene, y buscaré alguno más. Es un vídeo improvisado, no tenía pensamiento de hacer esto, pero después del gran apagón que sufrimos ayer, quería recomendar tanto la serie sonora de Podium Podcast, estos libros, algunos canales de YouTube, y me niego a hablar de películas y series porque ya todo el mundo conoce películas y series de supervivencia, de zombies, bla bla bla. Así que bueno, espero que este vídeo le guste a la gente, que le pueda entretener por lo menos, sacarle algo bueno y creativo a catástrofes de la civilización como ha sido este gran apagón electrónico y no sé si también satelital. Y bueno, que si habéis aprendido algo o os ha incentivado la llama por querer aprender algo, yo me doy por satisfecho. Muchísimas gracias por ver este vídeo, suscríbete y vendremos con más contenido si hay internet. Mapa desbloqueado.